Bueno, ¿de qué se trata este video? Sería como una continuación, una segunda parte del último video que subí. Ahí estoy poniendo la captura de pantalla. Donde ahí lo que mostraba era que tenía un micrófono a condensador de placa grande, donde estaba todo desarmado. Bueno, lo reparé, qué tipo de circuito usé, y de paso me había encontrado unas cápsulas Electret que aproveché para armar un micrófono, que de hecho armé el circuito y lo puse adentro de un micrófono barato que compré por internet, que está acá adentro, que de hecho es con el que estoy hablando ahora. Y alguien me dijo si podía mostrar paso por paso, específicamente bien el circuito que había armado, como un resumen de cómo armé esto. Porque yo en ese video cuento de que el circuito que utilicé es similar al del micrófono condenser, con algunas modificaciones. Yo ahí estoy diciendo que el transistor de entrada que es crítico no lo tenía y puse otro, pero no digo cuál es. Que eso hace que haya un poco de soplido. Y alguien me dijo, varios me dijeron, bueno, mostrá paso por paso a ver qué hiciste y habla con el micrófono un poco más de tiempo. Así que es lo que estoy haciendo. Hablando con este micrófono y voy a contar paso por paso el circuito que hice, que ya, insisto, que nombro algo en el video anterior. Y lo estoy comparando, lo voy a comparar con este corbatero, que es el que vengo usando en los videos anteriores de hace mucho tiempo, que es una capsulita Electret adaptada a XLR, que de hecho ahí subo también la captura de pantalla, donde en ese video cuento cómo hacerlo, que es de muy baja calidad, pero para los videos que hacía yo, para que se escuche la voz hablada, era suficiente. La cuestión es que, bueno, ahora fui actualizando y estoy mejorando de micrófonos. Entonces, de vez en cuando voy a ir a hacer la comparación. De hecho, ahora estoy hablando con este micrófono y voy a empezar a contar y mostrar específicamente el circuito, pero con los componentes tal cual que utilicé yo. Así que ahora muestro el circuito y voy a pasar al audio de justamente este micrófono, que es el de ese circuito. Este es el circuito que hay y los componentes que utilicé, donde eran algunas cosas que tenía y otras que, bueno, tengo que conseguir. Pero principalmente es, bueno, este circuito que tiene esta tapa de acá con estos dos capacitores y estas resistencias, que son las que utilicé, una especie de filtro, estos dos transistores y, bueno, estas dos resistencias en la base de los transistores de salida y estos capacitores. En este punto A se concentra la tensión del Phantom, o sea, de los 48 iniciales, que esto cae a 30 aproximadamente. Y ese punto A ingresa a esta mini fuente, que voy a contar cada uno de los pasos que hay, pero básicamente tengo un capacitor, una resistencia para polarizar este Zener, que es un circuito clásico que anda dando vuelta por internet, que tiene 9, 12 voltios, yo le puse 15, pero específicamente estos valores de capacidad y de resistencia. Una resistencia más con un capacitor y esa es la salida de, digamos, todo lo que proceso, por decirlo de alguna manera, del Phantom que confluye en este punto. Y ese punto es el que voy a alimentar el transistor JFET. De hecho, la cápsula no la tengo que polarizar. Y acá tengo el transistor con sus dos resistencias y es tal cual este circuito que estoy armando. El transistor acá podría haber utilizado el 2SK170, el 2N3819, que son de bajo ruido y están en muchos micrófonos. De hecho, el micrófono del video anterior utiliza el 2SK170. Ahora, para armarlo y para poder hacer el video anterior, del que está ahora, es el BF245, que tiene bastante más ruido. Entonces, en los silencios y sobre todo cuando comprimo, se escucha un piso de ruido constante que no debería ser tanto. Y la cápsula que utilicé contaba que es la TSB165A. Y lo que es crítico, bueno, una resistencia acá para anclar el gate del transistor, que tiene que ser de un valor muy elevado, 1 giga, por ejemplo, que es un poquito complicado de conseguir. Algunos didactas, como yo, que lo arman con componentes, paso por paso, vi dando vuelta por internet que alguien consiguió, que tampoco es tan fácil, pero son un poco más fáciles de conseguir, resistencias de 100 mega y le puso 10 en serie. Bueno, es la figurita difícil ahí. Esta es la foto de cuando lo había armado y lo había puesto en mis redes, que esa es la capsulita, la que está acá adentro, y esta es la plaquita del circuito mientras la iba armando. De hecho, ahora para seguir hablando paso al otro micrófono para que se escuche ahí la diferencia.
Pero el tema es que de estas cápsulas hay que tener cuidado porque hay muchas que son similares en forma y en tamaño, pero suenan feo. O sea, no suenan como la que estoy utilizando en este micrófono. De hecho, ahora paso a este micrófono como para nombrar de que es crítica también qué cápsula consigo, no solamente de forma. Porque de hecho este micrófono que tengo en la mano, la carcasa, me había comprado un micrófono de esos que son baratos, donde si veo la cápsula es similar, pero similar en forma. Suena muy muy fea esta cápsula. Entonces bueno, por eso puse el código, el TSB 165. La cápsula es esta, que la mostraba también en el video anterior, que bueno, por eso el modelo, porque la que está sonando es este modelo. Creo que el TSB quedó obsoleto, pero hay una página que lo vende como JLI 165. Esta particularmente no la probé, pero creo que es como el reemplazo actual, porque de hecho también hay una cápsula que es un poquito más grande, que es la que ya es obsoleta, es TSB 2555, y esta empresa lo vende como JLI 2555, que es un poquito más grande, tiene más definición, pero es de la misma índole. De hecho, si uno busca ese modelo, hay gente que armó este mismo circuito en este mismo micrófono, pero con esa cápsula. Digo esto porque la JLI 165 yo no la probé, pero creo que es el reemplazo actual. Pero por eso el código, porque si uno compra una similar, quizás es similar en forma y no se parece en nada. Entonces, mucho hincapié en cuidado con la cápsula, porque es el cuello de botella del circuito. Como también esta resistencia que tengo que tener aquí conectada y el transistor. O sea, estos tres son los más difíciles y los críticos para el proyecto. Por último, entonces cuando me mostraba que a este micrófono que compré le quité todo, simplemente para la carcasa, y ahí es donde conecté el circuito del mismo que estaba mostrando con el reemplazo de la cápsula, y acá se ve por ejemplo la resistencia de 1 giga. Así que ahí cambio de vuelta este micrófono y bueno, quien quería paso por paso cómo armarlo, ese es el modelo de la cápsula. También está la 2555. El circuito que armé, tal cual los componentes que yo puse. Insisto que tengo que cambiar el transistor. Y lo puse adentro de este micrófono, que es muy barato comprarlo actualmente porque no es de muy buena calidad, pero la carcasa está buenísima. Así que hice todo el video, como algunos me pidieron, hablando exclusivamente con el micrófono que armé.